¿No sabes qué son las razones trigonométricas? ¿No sabes cómo aplicar seno, coseno y tangente? No te preocupes, en este video te voy a explicar cómo hacerlo. Bienvenidos a Mate Más Fácil en Iscali, yo soy su amigo el ingeniero Gabo y bueno, hoy vamos a aprender cómo utilizar las razones trigonométricas, cómo usar seno, coseno y tangente y cómo acordarnos de las fórmulas. ¿Ok? Perfecto. Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver es que las razones trigonométricas se van a ocupar en un triángulo rectángulo, como aquí vemos. ¿Ok? Cada una de las cosas de sus lados tenemos que poner un nombre. El lado más largo le vamos a llamar hipotenusa, ¿sale? Y a los dos lados restantes les vamos a llamar catetos. Uno va a ser cateto opuesto y uno va a ser cateto adyacente, depende de qué. De dónde estemos parados, ¿ok? Nosotros podemos estar parados del lado de alfa o podemos estar parados del lado de beta. Si yo estoy parado del lado de alfa, la línea que está a un lado mía se va a llamar cateto adyacente y la línea que está enfrente de mí se va a llamar cateto opuesto. Si yo estuviera parado en beta, la línea que está al lado de mí se convertiría en cateto adyacente y la que está enfrente de mí se convertiría en cateto opuesto. ¿Ok? Entonces, depende quién es cateto opuesto y quién es adyacente, depende de dónde estemos parados. Para este ejemplo vamos a utilizar alfa. Por eso es que aquí ya puse que este va a ser mi cateto adyacente y el de enfrente va a ser mi cateto opuesto. Y la hipotenusa, esa no va a cambiar, siempre va a ser la línea más grande. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen. Vamos a buscar cómo simplificar los nombres. Entonces, para la hipotenusa le vamos a llamar hip. ¿Sale? Para el cateto opuesto le vamos a llamar co y para el cateto adyacente le vamos a llamar k o sea. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a ayudar para armar las razones trigonométricas. ¿Listo? Vamos a aprendernos a decir esto. Coca, coca, hip, hip. Coca, coca, hip, hip. Como si tomáramos Coca-Cola y nos diera hipo. Y eso nos va a ayudar a armar nuestras razones trigonométricas. Entonces repetimos. Co, ca, co, ca, hip, hip. Y listo. Ya tenemos seno, coseno y tangente. El seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y el tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. En muchas ocasiones se nos dificulta aprendernos las razones trigonométricas, entonces este es un muy buen truquito para que nos las aprendamos. Recuerden, coca, coca, hip, hip y van armando seno, coseno y tangente. Tienen que estar en ese orden porque si no, esto no funciona. ¿Ok? Bueno, pero recuerden que les dije que esto es para calcular un ángulo, que en este caso es el ángulo alfa. Entonces, de aquí tenemos nosotros que despejar el ángulo alfa de nuestras tres operaciones. Y esto es muy sencillo. Recuerden que para despejar lo que tenemos que hacer es poner la operación contraria de mi operación. Entonces, si yo tengo aquí seno, ¿cuál sería mi operación contraria de seno? Tengo seno, la operación contraria es seno a la menos 1. ¿Ok? Entonces, seno está de un lado del igual, como seno lo voy a pasar del otro lado del igual como seno a la menos 1. Entonces esto me quedaría, alfa es igual a seno a la menos 1 de cateto opuesto sobre hipotenusa. Después, para coseno sería lo mismo. La operación contraria de coseno es coseno a la menos 1. Igual lo pondremos coseno a la menos 1 de cateto adyacente sobre hipotenusa. Y por último, tangente. La operación contraria de tangente es tangente a la menos 1. Sería tangente a la menos 1 de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y listo. Así podemos calcular los ángulos. Pero como ya sabemos, la teoría a veces es un poquito aburrida, aunque necesaria, pero todo lo vamos a entender mejor con un ejemplo. ¿Ok? Listo. Tenemos este triángulo rectángulo donde ya tenemos los tres lados de él. Donde tenemos que el 13 va a ser nuestra hipotenusa. Si voy a calcular este ángulo, este lado que está al lado mío se convierte en mi cateto adyacente, entonces le pongo CA,
Y entonces este de acá se convierte en mi cateto opuesto. ¿Sale? Ya todo tiene nombre. Entonces, calculemos el ángulo. Vamos a utilizar las tres funciones, seno, coseno y tangente, para calcular, y van a ver que nos va a dar exactamente lo mismo. Lo primero que vamos a hacer es copiar las fórmulas que tenemos acá arriba. Acuérdense que para seno es alfa igual a seno a la menos 1 de cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, para calcular alfa, esto va a ser igual a seno a la menos 1 de cateto opuesto, pero mi cateto opuesto vale 5 sobre hipotenusa, que vale 13. Ahora lo hacemos en la calculadora, ¿ok? Vamos a poner la siguiente. Alfa es igual a coseno a la menos 1, y el coseno, acuérdense que es cateto adyacente, que en este caso es 12, sobre hipotenusa, que es 13. Y por último, vamos a usar tangente. Tangente a la menos 1. Vamos a poner un poquito más arriba. Que sería cateto opuesto, que es 5, sobre cateto adyacente, que es 12. Ok, vamos a usar la calculadora para ver que llegamos al mismo resultado. Vamos a utilizar la calculadora GeoGebra, que es una calculadora muy sencilla de utilizar, y vamos a ponerlo. Entonces tenemos seno a la menos 1 de 5 entre 13, y nos da como resultado 22.61. Vamos a usar coseno para ver que efectivamente con las tres me da lo mismo. Entonces vamos a utilizar coseno a la menos 1, este caso sería de 12 sobre 13, y nos da 22.61, el ángulo correcto. Y por último, vamos a utilizar tangente, que sería tangente a la menos 1 de 5 entre 12. Y de nueva cuenta nos da 22.61. Así de fácil, amigos, es utilizar las razones trigonométricas para calcular los ángulos. ¿Sale? Entonces, solamente para recordar, recuerden que siempre para armar nuestras razones trigonométricas tenemos que poner seno, coseno, tangente del ángulo que estemos hablando, y vamos a acordarnos del coca-coca, hip-hip, para armarlo. ¿Ok? Pues bueno, amigos, eso es todo por esta clase. Espero que les haya gustado, y cualquier duda no olviden comentarla y les responderé lo más pronto posible. Hasta la próxima, amigos. Bye.